Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Roque, seminarista de la Diócesis de la Santísima Concepción, y quería compartir con ustedes hoy una breve catequesis sobre la importancia del encuentro con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Yo sé que ustedes hace unos domingos atrás, en el día de Pentecostés, han realizado una renovación de su vocación como catequistas. Y esto implicaba decirle que sí de nuevo a Jesús, decirle que sí de nuevo al llamado que Él les hace, a la vocación que Él les tiene preparado como catequistas. Y este decirle que sí a Jesús también implicaba el ser testigos, el ser discípulos. Y para poder llegar a ser testigos, para poder llegar a ser discípulos como catequistas, se nos propone una espiritualidad propia, una espiritualidad particular del catequista, que va a consistir o se va a fundamentar sobre 4 pilares. El primero de ellos es el encuentro con Dios a través de las Sagradas Escrituras. El segundo va a ser la vivencia de la Eucaristía y de la reconciliación. El tercer fundamento va a ser la devoción a nuestra Madre, a María Santísima. Y el cuarto y último es la comunión que nosotros debemos tener como pueblo de Dios. A mí me gustaría detenerme en este primer punto, que es la importancia del encuentro con Dios a través de las Sagradas Escrituras. Y para eso me gustaría iluminar con un texto del Concilio Vaticano II, de la Constitución Dei Verbum, en el punto 25, nos dice: es necesario que se sumerjan en las Sagradas Escrituras con asidua lectura y con estudio diligente. De igual forma, el Santo Concilio exhorta con vehemencia a todos los cristianos a que aprendan el sublime conocimiento de Jesucristo, con la lectura frecuente de las divinas Escrituras, porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Esta última cita de San Jerónimo nos dice: el que desconoce las Escrituras, en definitiva, desconoce a Cristo. Bueno, una de las maneras de encontrarnos, y quizás la mejor manera de encontrarnos con Dios por medio de las Sagradas Escrituras, sea a través de la lección divina, a través de la lectura orante de la palabra de Dios. Y esta lectura orante, esta lección divina, no es solamente una reflexión, no es solamente una meditación de la palabra de Dios, sino que va más allá, mucho más allá. Es un encuentro personal que nosotros tenemos con Dios, que se nos revela, que se nos da a conocer. Es un encuentro personal con Él. Es un encuentro, en realidad Él sale a nuestro encuentro en la palabra de Dios y nosotros le damos una respuesta. Entonces, no se trata solo de una reflexión o una meditación, sino de un encuentro íntimo y personal. Para hacer la lección divina o la lectura orante de la palabra de Dios, en primer lugar debemos buscar un espacio cómodo, un espacio digno de este encuentro, donde vamos a estar a solas con Dios. Para poder llevar a cabo esta oración, es necesario seguir una serie de pasos, es necesario hacer un proceso, que es un proceso gradual, ordenado, organizado. Y para eso vamos a requerir de 5 pasos. El primer paso va a ser una oración inicial, una invocación al Espíritu Santo. En esta invocación al Espíritu Santo le vamos a pedir que nos ilumine, que nos dé la capacidad de comprensión y también que nos dé ánimo para dar una respuesta. El Espíritu, sabemos, es el que se encarga de dar vida. Si nosotros leemos sin el Espíritu,
va a quedar solo en letras y en palabras muertas, no va a haber vida en ella. Si leemos con el Espíritu, Él les da vida. Si no hay una invocación inicial al Espíritu Santo, nos vamos a quedar en un ejercicio puramente humano, en un ejercicio intelectual, en donde quizás vayamos a adquirir cierta sabiduría, pero va a ser una sabiduría humana. No va a ser una sabiduría que venga de Dios, una sabiduría divina. Para hacer esta oración inicial podemos elegir la oración que más nos guste al Espíritu Santo. Podemos utilizar algún salmo. A mí me gusta para estos momentos el Salmo 118. La oración que más nos guste, incluso hasta una oración espontánea para invocar al Espíritu Santo y hacer este primer paso de la lectura orante de la palabra de Dios. El segundo paso para llevar a cabo esta lectio divina es la lectura propiamente dicha, el texto, que va a responder a la pregunta ¿qué es lo que dice el texto? Entonces es abrir la Biblia y encontrarnos de cara con el texto y leerlo. Primero debemos saber qué texto vamos a leer, y para esto la Iglesia, sabiamente como madre y maestra que es, nos aconseja en primer lugar leer el texto del día, el texto que corresponde al día o el texto que corresponde a la semana con el texto del domingo. Entonces, esto también nos va a permitir a nosotros estar en comunión con la Iglesia, que tal día proclama tal evangelio. Bueno, yo también estoy en comunión con la Iglesia y hago la lectura orante de la palabra de Dios con el mismo evangelio que hace la Iglesia. También el texto lo vamos a leer una vez, otra vez y otra vez, las veces que sea necesaria para llegar a comprenderlo. No solo vamos a leer con los ojos, sino que también vamos a tratar de imprimir en nuestro corazón lo que Dios nos está diciendo en su palabra. La lectura se tiene que transformar en escucha, y esa escucha a la vez también se tiene que transformar en obediencia. Si no, no tiene sentido. Nosotros escuchamos y lo ponemos en práctica. Escuchamos y lo practicamos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces ya tenemos el primer paso, la invocación al Espíritu Santo. El segundo paso, la lectura. Ahora el tercer paso, que es la meditación, que responde a la pregunta ¿qué me dice la palabra de Dios? Tenemos que profundizar en el mensaje, ir a lo más íntimo del mensaje, buscar cuál es la centralidad del mensaje. Quizás haya muchas palabras que nos llamen la atención, quizás haya muchas palabras o frases que realmente nos interpelen, pero tenemos que tratar de buscar cuál es la centralidad del mensaje, cuál es lo profundo del mensaje. Y para esto me gustaría hacerles una pequeña cita de un monje llamado Enzo Bianchi, que cuando habla precisamente de este punto de la meditación nos dice: no pienses hallar lo que ya sabes, porque eso es presunción, ni tampoco lo que más necesitas, porque eso es consumismo, ni lo que te gustaría encontrar para tu situación. Eso sería el reino de la subjetividad, el reino del yo me siento. Entonces tenemos que dejar que Dios nos sorprenda con su palabra. En definitiva se nos está diciendo eso. Nos tenemos que dejar sorprender por lo que nos dice Dios en su palabra. Quizás al texto no lo lleguemos a comprender del todo, quizás comprendamos una parte, otra parte no. De buenas a primeras quizás no comprendamos nada. Hay que tener la suficiente humildad también para manifestar eso, no lo entendemos. Esto es algo gradual, esto es algo que con la práctica lo vamos a ir naturalizando. Como se dice, si todavía estamos aptos para el líquido y no para lo sólido, no podemos con lo sólido porque necesitamos lo líquido. Entonces es algo gradual, algo que hay que ir ejercitando para poder incorporarlo a nuestra naturaleza.
El cuarto paso es la oración, es decir, ¿qué le digo yo a Dios? Es dar respuesta a lo que Dios me acaba de revelar en su palabra. Es hablar de amigo a amigo, es hablar de hijo a padre, es darle una respuesta a lo que Él me acaba de decir. Tiene que ser una oración hecha con el corazón, una oración sincera. Él conoce hasta lo más profundo. Él es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Entonces, eso tampoco tiene que hacer que nosotros dejemos la oración de lado. Al contrario, tiene que avivar más nuestro deseo de oración. Es hablarle a Él con el corazón. Y por último, el quinto paso es la contemplación y el propósito de actuar en nuestras vidas. Dios ya se ha dado a conocer, Dios ya nos ha revelado su voluntad a través de su palabra. Ahora nosotros tenemos que contemplar su palabra. Una vez contemplada su palabra, las realidades del mundo ya no las vamos a ver solo con ojos humanos, con nuestros propios ojos, sino ya vamos a ver con los ojos de Dios. Esto nos va a permitir que hagamos un propósito para actuar según la voluntad de Dios. Vamos a actuar desde ahora en más según el designio de Dios, la voluntad de Dios. Nosotros siempre se nos dice que la mejor forma de actuar es pensar antes qué haría Jesús ante determinado hecho, ante determinada acción. Bueno, para saber qué haría Jesús ante determinada acción, tenemos el Evangelio. Ahí Jesús se le presentan miles de situaciones y Él actúa de la manera más perfecta. Bueno, entonces si nosotros conocemos el Evangelio, sabemos cómo debemos actuar. Esto nos va a permitir llevar a cabo este quinto paso, que es la contemplación y el propósito de actuar. Vamos a ver la realidad con los ojos de Dios, no con nuestros propios ojos. Vamos a regresar a la vida ordinaria, a la vida cotidiana, con otra actitud. Ese tiene que ser el propósito. Actuar concretamente, poner por obras lo que Dios nos acaba de realizar. Poder poner por obra, poder llevar a la práctica lo que Dios nos acaba de decir. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Bueno, ahora nos toca ponerlo en práctica, ponerlo por obras. Estos son, a grandes rasgos y muy sintéticamente, estos 5 pasos para la Lectio Divina. Primero, como hemos dicho, la invocación al Espíritu Santo. El segundo, la lectura del texto. El tercero, la meditación. El cuarto, la oración. Y el quinto y último, la contemplación y un propósito para actuar en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida del día a día. Yo los animo que todos los días podamos tener este espacio de oración, de encuentro personal con Dios a través de su palabra. Es lo más importante. Es la mejor forma de conocer a alguien, es encontrarnos con esa persona, tener contacto con esa persona. De esa manera lo vamos a conocer a Dios y de esa manera también se nos va a facilitar a nosotros darlo a conocer a Dios a los demás. En este tiempo en donde estamos viviendo un confinamiento, un aislamiento, sería bueno que todos los días podamos tener este espacio de oración en este tiempo y todos los días de nuestras vidas, este espacio de oración y encuentro con Dios. Nuestro obispo en este tiempo también nos hace una propuesta que es la Iglesia en casa. La Iglesia en casa es una pequeña celebración que Él nos manda siempre a todos nosotros para que la hagamos con nuestra familia el día domingo. ¿Y en qué consiste esta pequeña celebración? Consiste básicamente en esto, en orar con la palabra de Dios, porque lo central de esa celebración es la palabra de Dios. Y nosotros nos juntamos en familia a compartir esa palabra, nos encontramos con Dios en familia, en comunidad y compartimos la palabra. Ya que no nos podemos encontrar presencialmente en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa,
todos los domingos al menos nos encontramos con Él en su palabra. Así como nosotros sabemos que Cristo está verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar, también sabemos que está verdaderamente en su palabra. Y así como nosotros cuidamos celosamente que ninguna partícula de la Santa Hostia quede en nuestras manos o caiga en el suelo, porque sabemos que ahí está verdaderamente presente Cristo, así también cuando escuchamos la palabra de Dios, no tenemos que dejar ninguna palabra suelta en el aire o palabras que pasen de largo, porque ahí también está Cristo verdaderamente presente. Entonces nosotros en este tiempo nos tenemos que animar a vivir ese encuentro diario con Dios a través de su palabra, y especialmente los domingos, reunirnos en familia y tener ese encuentro con Dios a través de su palabra. Espero que podamos llevarlo a cabo para que lo conozcamos más a Dios. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, cuando los conozcamos más a Él, lo vamos a amar más. Espero que esta pequeña catequesis les haya servido y que podamos ponerlo por obra y practicarlo.